Buenos días, amigos televidentes. Le damos cordial bienvenida a su espacio de orientación tributaria DGII 360. Desde la Dirección General de Impuestos Internos, volvemos con otra entrega de este programa que tiene el objetivo de acercarnos a ustedes, los contribuyentes y ciudadanos. Así es, agradecemos su compañía. En el programa de hoy trataremos todo lo referente sobre impuestos a las sucesiones y donaciones. Para esto, contamos de nuevo con la presencia de Marcia Romero, encargada del Departamento de Litigio Judicial de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios. Además, nos visita Aneudi Castillo, encargado de la Unidad de Levantamiento y Censo de Contribuyente. Así es, Ana, y para nosotros es un placer contar además con la visita de Elvira Maldonado, encargada de la Unidad de Vehículos de Motor de la Administración Local de la Feria, quien nos va a explicar el proceso que debe agotar un contribuyente para el traspaso de vehículos por sucesión. Así que no cambie su televisor porque ya inicia DGII 360. Buenos días, amigos televidentes. En estos momentos presentaremos las noticias de esta semana. El pasado 29 de octubre, la Dirección General de Impuestos Internos conmemoró el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos en su calidad de supervisora de los sujetos obligados no financieros, haciendo un recuento de todo lo que ha logrado en esta materia en el último año. En ese sentido, la DGII informó que en este último año ha realizado 47 supervisiones con un enfoque basado en riesgos a sujetos obligados de distintos sectores, de los cuales 4 han sido multadas. Por otro lado, la DGII comunicó que ha emitido 3 normas que van enfocadas a distintas disposiciones que contienen detalles sobre las obligaciones a ser cumplidas por los sujetos obligados, las cuales se encuentran publicadas en la página web de la institución. Para nosotros es importante que te mantengas enterado y actualizado respecto a las fechas límites para la presentación o pago de las obligaciones tributarias. Por eso, te recordamos cuáles son los días. El lunes 7 de noviembre es la fecha límite para los siguientes impuestos: impuesto de casinos e impuestos sobre máquina tragamonedas. Para el jueves 10 de noviembre debemos realizar el pago de los siguientes impuestos: impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP, impuesto a la organización de juegos telefónicos, retención impuestos sobre la renta y asalariados, IR3, retenciones y retribuciones complementarias, IR17, impuestos sobre regalías de minerales, contribución de salida líneas aéreas, segunda quincena de octubre de 2022. Mientras que el viernes 11 de noviembre debemos realizar el pago de impuesto de cheques y transferencias electrónicas y TEBIS retenidos por las compañías de adquirencia. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu Marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
Continuamos con su programa DGII 360. Hoy conversamos con Marcia Romero, encargada del Departamento de Litigio Judicial y parte de la red de facilitadores Retribuye, y con Aneudi Castillo, encargado de la Unidad de Levantamiento y Censo del Contribuyente, quienes hablarán con nosotros sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Bienvenidos, Marcia y Aneudi. Es un placer para nosotros tenerlos en este espacio. Y para entrar en materia, ¿cómo pudieran ustedes definir qué es la sucesión y qué es la donación? Bueno, pues gracias por la invitación nueva vez. Tanto la sucesión como la donación son impuestos que están establecidos en la Ley 2569 y ambos gravan la transmisión de bienes, pero la diferencia de esto es que la sucesión es cuando una persona fallece, esa transferencia que se hace del patrimonio del finado hacia sus herederos. Sin embargo, la donación es esa transferencia, pero a título gratuito y entre vivos. Esa es la diferencia de ambos impuestos. Bien, como tratamos de llevar estos contenidos de una manera muy llana, cuando hablamos de finado nos referimos al familiar que ha fallecido. Así es, y en ese mismo sentido, ¿qué grava el impuesto sobre sucesiones? Bueno, el impuesto sobre sucesiones grava el conjunto de ese patrimonio dejado por esa persona que ha fallecido. Esos bienes muebles o inmuebles situados en la República Dominicana, que esa persona en vida era titular. Ese conjunto de bienes, pues entonces a esa se le aplica el impuesto sucesoral. Absolutamente todo está grabado, no hay nada que quede exento del patrimonio de la persona fallecida. Hay algunos bienes que están exentos, por ejemplo, aquellos fondos de pensiones que nosotros tenemos en vida están exentos del impuesto sucesoral. También está exento del impuesto sucesoral esos bienes que fueron constituidos bajo lo que es la ley de el bien de familia, constituido bajo el bien de familia, que es una figura jurídica que tenemos en la República Dominicana para aquellas familias que han decidido apartar un inmueble en provecho de los menores o alguna persona con discapacidad. También están exentos del impuesto sobre sucesiones. Están exentos sobre el impuesto sucesoral también hasta un monto, y pudiéramos decir que es irrisorio, pero hasta un monto de 3,000 pesos, aquellos ahorros que están en cuentas de asociaciones. ¿Y por qué tampoco? Bueno, porque la ley es un poquito antigua, data de los años 50, o sea que por eso un poco el monto de irrisorio, vamos a decir, de esa suma. ¿Y con qué tiempo cuentan los contribuyentes o familiares para presentar esta declaración sucesoral? Bueno, el Código Civil establece que la sucesión se abre con la muerte del fallecido. E inmediatamente, pues entonces la 2569, que es la ley que rige este impuesto, ha establecido que los sucesores tienen un plazo de hasta 90 días para poder presentar la declaración. Sin embargo, también, si el expediente que necesitan preparar los sucesores no está completo, hay alguna situación que delimitar, pues entonces los sucesores tienen un plazo que pudieran solicitar para extender este tiempo de presentación, y es una primera prórroga de 60 días que se debe solicitar en la administración tributaria y hasta una segunda y última prórroga de 45 días. Es importante resaltar que estas solicitudes de prórroga deben de realizarse antes del término de los 90 días regulares que tiene la ley establecido para la presentación y pago del impuesto. Lamentablemente en nuestro país no siempre cumplimos los plazos, muchas veces las personas pues son desorganizadas con este tipo de trámites. ¿Cuáles son las implicaciones de no hacer todo este proceso a tiempo? Siempre que estamos capacitando contribuyentes y que tenemos ese acercamiento con un grupo de personas, y bien por lo que tú dices, Marlene, es que no estamos acostumbrados, que no estamos organizados, yo le digo a las personas, nosotros vemos en medio de un velorio, en medio de un dolor familiar, cómo las personas están ya hablando de sucesión. Y el tema es que si yo no realizo esa declaración en ese tiempo oportuno, pues entonces yo estoy sujeta al pago de unos recargos. Entonces, cuando nosotros vemos esa repartición de bienes, aún con ese dolor latente, lamentable, es porque nuestro legislador no ha limitado a un plazo de 90 días. Y si no lo hacemos, pues entonces yo tengo unos recargos por declaración tardía que va desde el 10%. Por el primer día que yo deje de presentar en tiempo oportuno, tengo ya un recargo de un 10% y hasta un 50%. ¿Y sobre qué? Es sobre el impuesto liquidado. Si yo tengo que pagar un impuesto sucesoral, vamos a decir de 1,000 pesos, y yo presenté mi declaración al día 91, pues ya yo tengo que pagar
un 10% sobre los 1.000 pesos. O sea que yo tendría que pagar 1.000 pesos de impuesto sucesoral y 100 pesos de recargo por declarar tarde. Y qué bueno, Marcia, que estamos orientando a la ciudadanía sobre este tema de los plazos, porque por desconocimiento mucha gente pudiera incluso juzgar que no dejaron ni que pasar el duelo, que ya a los 9 días llegó un acto de alguacil de otros hijos que ese señor tuvo en el pasado. Y vemos que efectivamente hay plazos que hay que tomar en consideración para evitar pues estas penalidades. Sí, en lo particular yo a modo jocoso le digo a las personas que capacitamos allá en la administración tributaria de que yo tengo a mi esposo listo. Me morí hoy, mañana llámate a Juan, a Pedro, que saben lo que jurídicamente tienen que hacer por eso mismo, porque el legislador nos ha puesto límites, lamentablemente. Sí, es importante organizarse. Una preguntita ahí mismo. ¿Hay casos donde la administración pueda liquidar de oficio una sucesión? Es decir, sin necesariamente la existencia de la solicitud de parte de uno de los familiares. Bueno, dentro de las facultades que como administración tributaria tenemos está, dentro de las 4 que tenemos está el de la fiscalización y la determinación de los impuestos pendientes de pago. Y el impuesto sucesoral es un impuesto igual que todos los demás que conocemos y que son más comunes. Y evidentemente sí. Si la administración tiene el conocimiento de que se ha dado la apertura a una sucesión, o sea, que ha fallecido una persona que tiene patrimonios, que tiene herederos, evidentemente la administración puede iniciar de oficio y notificar a los que a su consideración entiende son los herederos, porque la obligación de la presentación y pago de ese impuesto recae sobre el heredero, salvo que bueno, pues entonces renuncie a la herencia y no tácitamente eso aplica, sino que es un procedimiento ya que hay que aplicar en los tribunales. ¿Quién puede hacer la declaración y dónde puede hacerla? Y bueno, hablábamos hace un momentito que desde que la persona fallecía iniciaba este proceso, pero ¿a quién le corresponde? ¿A la esposa que es copropietaria del patrimonio, a los hijos? ¿Quién es la persona que debe de iniciar este proceso? Bueno, como decíamos, los herederos son los que tienen la calidad para ir a exigir una herencia, para orden de suceder, como decimos. La persona que tiene la calidad son los herederos. Ahora, si los herederos son menores de edad, pues entonces la madre puede presentar la declaración. Si son mayores de edad y quieren apoderar a una persona para que realice eso, pues ese apoderado puede ir a presentar. Si uno de los tantos herederos quiere tomar la iniciativa y presentar la declaración, también puede hacerlo. O sea, que cualquier persona con calidad jurídica para presentar la declaración puede hacerlo y en su defecto, como bien decíamos hace un momento, de oficio de la administración lo hace. ¿A dónde debe de dirigirse el heredero? Bueno, los contribuyentes generalmente no. Los contribuyentes tienen una administración local que están inscritos y a las que pertenecen. En principio, esa debe de ser la principal, vamos a decir, vía para presentar en esa administración local. Sin embargo, cuando el apoyo legal, que es el encargado de liquidar, de analizar ese expediente, pues entonces ve que los bienes inmuebles pertenecen a otra administración o a otra zona, pues internamente ya la administración se encarga de poder enviar el expediente a donde corresponda. O sea que el contribuyente puede dirigirse a la administración local que tenga más cercana en el último domicilio que ha tenido la persona fallecida. Pero esto no impide que usted pueda depositarlo en cualquier otra administración de orden, debe de ser en el último domicilio, Marlene, pero no impide que el contribuyente pueda ir a una administración cercana, porque vamos a poner el ejemplo de que no voy a poner a mi papá, voy a poner una persona, mi Juan vivía en San Juan, pero todos nosotros vivimos aquí en Santo Domingo. ¿Cómo voy a trasladarme yo a San Juan a depositar una liquidación sucesoral? Yo como heredera y todos estamos aquí en Santo Domingo podemos depositarla en Santo Domingo. Ya la administración de manera interna pues lo canalizará y lo enviará a la administración que corresponda. Es bueno aclarar ahí que en la práctica se está tomando el último domicilio, eso es lo más común que se está haciendo, el último domicilio del fallecido, porque puedes tener muchos inmuebles, pero se toma como referencia el último domicilio y ahí se hace la declaración. Entonces, una vez definida ya la persona, el heredero que se va a encargar de hacer esa declaración o el apoderado, ¿qué necesita llevar esta persona? ¿Qué debe aportar a la administración?
Bien, la ley dispone que lo primero que tú tienes que aportar es el acta de defunción, que es lo que da la fecha donde se apertura y es ahí donde comenzamos a realizar el cómputo del plazo para determinar si se depositó dentro o fuera del plazo establecido. Luego entonces debes de acreditar tu calidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestras actas de nacimiento. Yo puedo decir si soy heredera o no para poder ir a reclamar esa herencia. Vamos a depositar también lo que es un acta de matrimonio, si esa persona fallecida estuvo casada. ¿Y por qué? Marlene hace un momento hablaba de esa esposa o ese esposo que está en copropiedad, si están casados bajo el régimen de comunidad de bienes. Y si es así y esos bienes que forman parte de la sucesión están en copropiedad, pues la administración tributaria solamente liquidará hasta el 50% de ese patrimonio, porque el dueño del 50% restante está en vida. Entonces hay que depositar, además del acta de matrimonio, si estuviese casado, todos esos documentos que sustentan la titularidad de esos bienes. Certificaciones de banco, si tenemos cuentas de ahorro o certificados financieros, copia de los certificados de títulos, las copias de las matrículas. Es importante destacar aquí las matrículas de vehículos de motor, que como la administración tributaria, según la ley de tránsito, somos los encargados del registro de vehículos de motor, a falta de que los herederos hayan aportado de manera voluntaria a estos registros, pues la administración de oficio los va a incluir. También los fondos de pensiones, podemos ir a esas AFP y solicitar certificaciones. Si tienen acciones también debemos documentar, ya sea por las asambleas o los documentos que sustentan, y todo lo que sustenta. Además, es importante destacar que también los gastos admitidos en esta liquidación deben de estar sustentados. Por ejemplo, tenemos gasto de última enfermedad. Esa persona falleció, tenía una situación de salud difícil y hay un gasto clínico. Eso se sustenta en una factura de comprobante fiscal y es un gasto admitido. Los gastos de entierro y demás. O sea, todos esos documentos deben de formar parte del expediente. La verdad que este es un tema sumamente interesante y todavía tenemos muchas inquietudes. Vamos a mantener la idea ahí porque tenemos que hacer una breve pausa comercial y retornamos con el desarrollo de este interesante tema que a todos nos atañe. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Continuamos con el desarrollo de esta interesante entrevista sobre los impuestos a sucesiones y donaciones. Y antes de la pausa, Neudi, querías hacernos un aporte. Sí, hay que aclarar también, y esto es de la práctica, cuando el finado poseía en un banco una caja fuerte, la administración envía a un representante, siempre va un tasador, para la apertura.
porque también es parte de la masa sucesoral. Excelente, así es. Bien. También deben constar. Tengo una inquietud. Aquí estamos hablando de un escenario ideal, donde todo está bien con esa familia, donde todo el mundo está de acuerdo, pero ¿qué pasa con el rol de la administración tributaria cuando hay algún tipo de conflicto en esa sucesión? Viene una señora que dice que, bueno, que tiene un hijo de esa persona que acaba de fallecer, o hay hermanos que están, digamos que en una litigio o cualquier tipo de desacuerdo sobre esa sucesión. ¿Cómo se procede en ese sentido? Apareció otro heredero. Apareció otro heredero. O los ya conocidos no están de acuerdo en cómo repartirlo. Bien. Bueno, debemos de separar los roles. La administración tributaria, su facultad es del recaudo de los impuestos, de que todas las leyes impositivas de República Dominicana sean aplicadas de forma correcta. Nosotros somos los encargados de velar que todo el patrimonio del finado esté presentado para nosotros aplicar el impuesto sucesoral, que es importante resaltar que es un 3%. Bien, ese es el rol de la administración tributaria. Si llegara a tener alguna diferencia los herederos, entonces ahí ya la competencia es de los tribunales. Es el juez que debe delimitar ciertamente quién tiene o no la calidad jurídica para dividir la sucesión. Si nosotros como administración tributaria liquidamos un impuesto y emitimos el documento que le llamamos pliego de modificaciones, que es allí donde se detallan los bienes y donde se detallan los herederos, fíjense, los herederos que el contribuyente nos aportó. La administración no sale a determinar si faltó o no un heredero. Nosotros allí plasmamos la declaración jurada que nos trae el contribuyente. Si nos trajeron 3 hijos y aparece un 4.º hijo, ya nosotros emitimos un pliego de modificaciones, no hay problema, con el impuesto a pagar, con los bienes detallados y con los herederos. Pues entonces existe lo que se llama una rectificativa, una declaración de rectificativa, y evidentemente nosotros como administración tributaria volvemos y redistribuimos la masa sucesoral e incluimos ese nuevo heredero. Ahora bien, si a la administración tributaria se presenta al contribuyente diciendo que ese cuarto no tiene calidad o que sí, ya no es competencia de la administración tributaria, será el juez a través de una sentencia contradictoria que dictará esa calidad o no. ¿Y qué pasa? Bueno, tú mencionabas que es un 3% el impuesto a pagar. Así es. ¿Qué pasa si es solamente una propiedad dentro de ese patrimonio la que genera conflicto? De pronto hay un terreno o hay un edificio que esos herederos pueden a lo mejor alegar que hay una parte que es de herencia, que hay otra parte que fue una mejora y todo lo demás está claro, pero hay un conflicto sobre un inmueble en particular. ¿Se liquida el resto del patrimonio o esa sucesión está parada como proceso hasta que todo esté claro? No, la administración tributaria, reiteramos, no entra en los conflictos que tengan esos particulares. Si la administración está clara de que ese solar, esa mejora, ese bien mueble es del finado, la administración lo va a colocar. Si este vehículo, esta cuenta bancaria, este inmueble, la administración tiene constancia de que es de Juan y Juan es el finado, la persona fallecida, la administración lo va a colocar en su liquidación. Ya será el juez que determinará si entra o no se excluye. Y si viene una sentencia, ustedes saben que nosotros como administración también estamos subordinados a las disposiciones de los tribunales. Y ya será la sentencia que ordenará a la administración tributaria vamos a decir, redistribuir cualquier decisión previa. Ya los tribunales allá determinarán. El pleito particular no es competencia de la administración. No. Nosotros acatamos lo que emita un juez. Así es, así es. Ha sido mencionado en la conversación el término bienes exentos. Quiere decir que hay algunos bienes que están exentos del pago de la declaración sucesoral, o de la liquidación, mejor dicho. ¿Puede abundar un poquito más cuáles son estos? Sí, decíamos hace un momento que están aquellos instituidos bajo el bien de familia y también decíamos de aquellas cuentas de ahorro que tienen hasta 3,000 pesos, pero solamente de las asociaciones de ahorro. Es importante también indicar que la sucesión, además de ordinaria, también es testamentaria. Y si una persona fallecida en vida dio un testamento pasando una propiedad en provecho de una ONG o en provecho de alguna entidad del Estado, pues también esa transferencia estará exenta del impuesto sucesoral.
Si bien esto es un tema muy serio, al escucharlos a veces me sonrío porque recuerdo cosas propias de nuestra cultura. Hay personas que no se les puede tocar este tema porque entienden que ya los hijos quieren que ellos se mueran. Entonces, pasa que a veces tenemos familiares, abuelitos, padres, que la familia no tiene idea de toda la tierra que ese señor tiene, de todas las propiedades que tiene acumuladas. Entonces, ¿qué pasa si después de concluido este proceso surge otra, nos enteramos por ahí que hay otra finca en el campo, hay otro inmueble de este finado? ¿Cuál es el proceso que se debe de agotar en ese sentido? Bueno, decíamos hace un momento que se realiza una declaración, una rectificativa. No hay, si ese descubrimiento pasa varios años, no importa. No importa, solamente va a estar sujeto sí a los recargos, porque ese en particular se declaró fuera del plazo. Pero no hay inconveniente, se puede incluir el tiempo que sea que aparezca. O sea, no va a haber inconvenientes allí. ¿Es posible que un heredero quiera liquidar o pueda liquidar solamente lo que entiende que le corresponde? ¿Es posible esto? No, parcial. No, parcial no. El impuesto va a recaer, o sea, la administración tributaria lo va a cobrar, lo va a perseguir a todos los herederos. Pero no puedo yo, bueno, de esta parcela me corresponde los 300 metros, déjame ir a liquidar. No, porque es la masa sucesoral, no hay una subdivisión de la masa. O sea, que los herederos tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué sucede? Que de las 3 hermanas, solo yo estoy dispuesta o solo yo tengo la capacidad económica para enfrentar el pago del impuesto. Yo asumo ese pago y entonces yo voy ante ustedes para que ese pago que a ustedes les corresponde como heredera, pues entonces, del impuesto, claro, pues entonces ustedes me lo retribuyan. Para eso la administración bien puede emitir alguna constancia de ese pago realizado y demás, y ya yo, de manera particular, totalmente alejado de la administración, reclamo ante ustedes la devolución de la proporción del impuesto que ustedes debieron pagar en su momento. Porque muchas veces pasa eso, sí, que los hermanos, hay alguno que es un poquito, vamos a decir, alegre y no quiere que las cosas fluyan. Sin embargo, hay otros que sí quieren que fluyan. Entonces, esos que sí quieren que fluyan asumen el impuesto, asumen los gastos y entonces más adelante, pues ellos entonces resuelven. Se ponen de acuerdo de manera particular. Quisiera Claro que como que esclarecer un poco más ese punto. Vamos a suponer hipotéticamente de que hay 3 apartamentos, que son 3 herederos. Yo quiero pagar lo que me corresponde por ese apartamento. ¿Puedo hacerlo? No. Tiene que estar todo el mundo de acuerdo. Si vas con solo un inmueble, la administración tributaria incluirá los otros 2 inmuebles. Ok, o sea que ya ese pago al que hacías referencia ya sería para reclamárselo a mis hermanos. Así es. Ok. Efectivamente. No puede ser individual porque siempre se habla de una masa sucesoral. Ok, o sea que yo puedo ir pagando lo que me corresponde si tomamos la decisión de que nos vamos obviamente a dividir ese impuesto y digamos que yo puedo ir avanzando ese proceso en lo que mis hermanos... Tú pudieras ir haciendo las diligencias de depositar los documentos, de que la administración emita el pliego, de que te notifique el pago del impuesto, pero no pagar solo la proporción que te corresponde a ti, porque se hace un único pago. Bien, también los contribuyentes tienen la facilidad de hacer acuerdos de pago si no pueden pagar de manera inmediata el impuesto, pero no puede hacerlo solo. Ahora hablemos del impuesto a la donación. ¿Cuál es la tasa? ¿Cuáles son los plazos? ¿Quiénes son los sujetos obligados a presentarla? Así es. Bueno, el impuesto de donación, la tasa del impuesto actualmente es un 27%. Es importante resaltar que la ley 25312 estableció que la tasa del impuesto de donación será la tasa del impuesto sobre la renta persona jurídica que esté vigente en el ejercicio, en el tiempo en el que se realiza la donación. Como decíamos al inicio, la donación es esa transferencia a modo gratuito, pero entre vivos. Entonces, ¿quién es el responsable? La persona que recibe la donación, salvo que en la donación misma se haya establecido que quien realiza la donación será responsable del pago del impuesto. Y el plazo aquí es inmediato. Inmediato yo recibo esa donación, debo pagar. A diferencia de la sucesión, que como les decía es un plazo de 90 días, inmediatamente. Y está también sujeta a los mismos recargos de declaración tardía que está sujeta al impuesto, la declaración de la sucesión. ¿Cuál es el valor de referencia para el pago de este impuesto a las donaciones? Y me gustaría también que ustedes abundaran acerca de las donaciones entre familiares, que es lo que crea más confusión en ocasiones, porque
decimos que los padres, o sea, existe como la creencia de que los padres no pueden regalarle a los hijos o viceversa. ¿Qué pasa en ese caso? Si yo tengo, por ejemplo, como heredera, murió uno de mis padres, yo heredo la mitad de ese inmueble como única hija, hipotéticamente hablando, pero yo quiero comprarle a mi mamá la parte de ella. ¿Qué ocurre en ese caso? Bien, la misma ley 2569 establece lo que es la presunción de donación cuando tú como hija eres quien está comprando. Si tú tienes la capacidad económica y puedes demostrar que efectivamente le compraste a tu mamá, no va a haber inconvenientes. Pero si no, entonces esa transferencia está investida con la presunción de donación. ¿Qué dice el legislador? Bueno, presumo, ese es el legislador, de entrada, presumo que por tú ser la hija y por tú ser quien está comprando, tu mamá te regaló el inmueble. Presumo eso. Esa presunción puede quitarse siempre y cuando tú como comprador, como descendiente que está comprando a tus ascendientes, a tus padres, puedes demostrar tu capacidad económica. Sucede muchas veces que esa compra, Marlene, tú lo hiciste con un préstamo hipotecario. El documento base para tú demostrar es ese contrato tripartito que firmaste con tu madre, tú como compradora y el banco que te está financiando la compra. Pero puede ser que tú hayas vendido un inmueble anterior y que tú tienes el dinero líquido. Tú puedes demostrar de dónde adquiriste ese dinero anterior para comprar otro inmueble. Exacto. Bien. Ahí no hay mayores inconvenientes, pero también tú tienes la capacidad económica, tú tienes unas cuentas bancarias que mueven tu capacidad, tú tienes un trabajo, tú tienes un negocio que puede demostrar que sí, que tú puedes comprarle a tus padres y ahí no hay inconveniente. Es importante también citar que esa presunción de donación aplica también entre hermanos. Si mi hermano me vende mi apartamento, su apartamento de ipso facto, cuando yo vaya a pagar mi impuesto de transferencia, que es un 3%, la administración me va a decir, Marcia, tráeme los documentos que demuestren que ciertamente tú le pagaste a tu hermano. Y en el caso de las donaciones, vamos a recapitular que es un 27%, 27%. independientemente de que mi mamá, mi papá me quiera ayudar regalándome esa tierrita o ese inmueble, hay que pagar a la administración tributaria un 27%. Esa es la ligera diferencia entre la venta y la donación. Que la donación es un 27% y la transferencia normal es un 3%. Y es importante ese ejemplo que tú pones, que no se limita solamente a papá, a mamá o a hermanos. Tú me puedes regalar a mí ese inmueble, tú me puedes regalar ese vehículo. Y tú y yo no somos familiares, pero si me lo diste gratuito, si no te pagué por la cosa, pues entonces yo debo pagar el 27%. ¿Qué sucede en el caso de los inmuebles no saneados? ¿Cómo se maneja? En el caso de aquellos, es importante aclarar que un inmueble no saneado es un inmueble que no está registrado. El saneamiento de un inmueble es como la cédula para nosotros. Nosotros estamos registrados en la Junta desde que tenemos cédula. Los inmuebles se registran, se sanean cuando se registran en el registro inmobiliario. Cuando se presenta un proceso de saneamiento, el registrador exige el pago de, por ejemplo, cómo lo obtuviste. Muchas veces se obtiene a través de una venta o a través de una sucesión. Ya para el caso que nos compete de las sucesiones, sí, los inmuebles no saneados tienen que pagar el impuesto sucesoral. ¿Qué pasa con esos inmuebles o incluso con esos vehículos que fueron vendidos tal vez en la recta final de una enfermedad, de un proceso antes de que la persona falleciera, pero los nuevos compradores no pusieron esos documentos al día? ¿Qué pasa con esas propiedades dentro de este contexto de las sucesiones? Muy común. Muy común. Sí, nosotros tenemos muchos casos donde se presentan con acto de venta muy próximo a la fecha de fallecimiento. Y si el contrato no tiene fecha cierta, Así es. no es admitido. Así es. Y se incluye dentro del patrimonio a ser liquidado en la sucesión, dentro de la masa sucesoral. Aneudi, cuando tú dices fecha cierta, me imagino que habrá casos tal vez de documentos fraudulentos que la gente quiera alegar, pero en el caso de que no, de que yo compré ese vehículo, yo compré ese apartamento de manera, digamos, completamente lícita, ¿qué cosas debe de tomar en cuenta un contribuyente? Porque cualquiera puede fallecer. O sea, ¿cuál elemento debe de tomar en consideración un contribuyente para que no haya problemas con esa transacción que está haciendo? Cuando nosotros nos referimos a la fecha cierta, debe
existir un registro de ese contrato. Todo contrato debe ser registrado para tener fecha cierta. Es como la validez de ese acto. Si no tiene el registro, para nosotros no tiene fecha cierta. Sí, así es. El registro civil es la entidad competente Exacto. para nosotros inscribir. En materia inmobiliaria, la jurisdicción inmobiliaria. Pero Exacto. ¿qué pasa? Muchas veces no llegamos hasta esta etapa. Y en materia de vehículos, la DGI es la competente porque administramos el registro de vehículos. Exacto. Pero si yo no voy a materializar ni una ni la otra, yo quiero darle fecha cierta a ese documento, pues yo voy al registro civil, inscribo mi documento y ya yo puedo estar tranquilo, porque es oponible a terceros. Nadie puede decir que en esa fecha y a esa hora se realizó esa transacción, porque ya el registro civil le da oponibilidad a los terceros. Exacto. Entonces hay que inscribirlo, Marlene, hay que hacerlo. Yo siempre digo, ¿cómo puedo tomar un préstamo hipotecario de 3, 4 millones de pesos para comprar un inmueble y no voy a tener el impuesto de la transferencia igual para el vehículo? Porque no vamos más lejos, Marlene. No es nada más el hecho de que mi vehículo que tú me vendiste, pero que en su momento yo no hice la transferencia, va a quedar dentro de la sucesión. Es también un tema de persecución en cualquier conflicto Exacto. que pueda tener ese vehículo caminando por allí. Exacto. O sea que lo que les recomendamos a los contribuyentes siempre es concluir sus procesos, concluirlos. Cuando un contribuyente fallece, ¿pierde también algunas facilidades impositivas que se le hayan otorgado anteriormente? Sí, siempre que fallece el contribuyente termina cualquier facilidad, porque hemos tenido casos donde los herederos se han presentado a la administración reclamando la continuidad de ese beneficio y lamentablemente era el finado quien tenía la facilidad. Ya el inmueble pasará a un nuevo contribuyente con nuevas condiciones y diferentes tratamientos. Ya para finalizar, nos gustaría escuchar cuáles recomendaciones se les ofrecen a los contribuyentes y ciudadanos en torno a este tema para que puedan manejar todos sus procesos en orden. Bueno, yo entiendo que, y Marcha lo dijo mucho, la declaración oportuna. Sí. Nosotros tenemos que fomentar dentro de la ciudadanía el cumplimiento, porque la mayoría de los casos que se presentan, vamos a hablar de la transferencia, son recargos, declaraciones tardías. El acto de venta tiene 6 meses para pagar sin recargo. Entonces usted firma y lo recomendable es que no tome los 6 meses, que pague a tiempo, oportunamente, para evitar los recargos e intereses. Y también las personas que venden tienen la facilidad de hacer el descargo. El descargo también. Pueden descargar los bienes muebles o inmuebles también. Eso va a ayudar también a que usted tenga todo en orden. Les recomendamos también a los contribuyentes de que en materia de sucesiones, si usted no está listo por cualquier razón, antes de los 90 días presente, como bien decía Aneudi, la declaración oportuna o solicite una prórroga de 60 días. Antes del término de esos 60 días, todavía usted tiene plazo para una segunda y última prórroga, antes del término, o sea, no esperemos hasta el final. Y nosotros vemos en las películas que todo está muy organizado y que las personas tienen todo muy organizado. Aquí tenemos también que hacer eso. Organicemos nuestras vidas, organicemos todo para que nuestros herederos no tengan muchas complicaciones. Esperemos que así sea y que este tipo de contenidos ayude a los amigos televidentes a ponerse al día absolutamente en todos sus temas tributarios, incluyendo este tema sucesoral. La verdad que para nosotros ha sido sumamente grato y enriquecedor poder conversar en el día de hoy con Marcia Romero, encargada del Departamento de Litigio Judicial, y Aneudi Castillo, encargado de la Unidad de Levantamiento y Censo de Contribuyentes, sobre este tema de sucesiones y donaciones. Nos vamos a unos cortes comerciales y regresamos con más información en este su espacio DGII 360. Aló, viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web dgii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas.
Compra tu marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Estamos de regreso en su programa DGII 360 para continuar ampliando el tema sobre los impuestos de sucesiones y donaciones. Es importante que quienes nos ven conozcan qué hacer luego de completar el proceso sucesoral. Para eso, contamos con la presencia de la señora Elvira Maldonado, encargada de la Unidad de Vehículos de Motor de la Administración Local La Feria. Elvira Maldonado es licenciada en Derecho, con especialidad en Derecho Constitucional. Ha realizado estudios en Barnum Management School en desarrollo de habilidades de supervisión. Bienvenida, Elvira. Gracias por la invitación. En la entrevista anterior, escuchamos hablar sobre los impuestos sobre sucesiones y donaciones. Luego de completar el proceso sucesoral, ¿qué debe hacer la persona para realizar el traspaso de los vehículos que se encuentran en esta masa sucesoral? El contribuyente, en este caso los beneficiarios, deben presentarse al departamento o área de vehículo de motor después que ellos paguen el impuesto de la liquidación con los documentos pertinentes para nosotros entonces evaluarle el mismo y proceder e iniciar el proceso ya para el traspaso. Y en ese mismo sentido, Elvira, ¿cuáles son esos requisitos o documentos que yo debo tener para realizar este proceso de traspaso en caso de una sucesión? En el caso de la sucesión, los vehículos cuando se liquidan presentan ante lo que es el departamento de vehículos de motor, se presenta la matrícula original o las matrículas originales, el poder, en este caso, si hay el acuerdo amigable entre las partes que son los beneficiarios y a nombre de quién se va a hacer ese traspaso, este poder debe estar en original, legalizado por un notario certificado ante la Procuraduría. Además, debe incluir también los documentos, como es fotocopias de las cédulas de los beneficiarios, fotocopia del pliego donde está determinado el bien que se va a procesar para el traspaso. De acuerdo. ¿Y este proceso tiene algún costo? Ya como se liquidó y se pagó el impuesto de la sucesión, en este caso nosotros evaluamos, verificamos la documentación y solamente tiene el costo de 100 pesos, que es la impresión de la matrícula. Perfecto. Excelente. Y en el caso de que ya yo, por ejemplo, deposité mis documentos y he completado todos los requisitos, ¿cuál es el tiempo de respuesta de la institución ante el contribuyente que realiza este proceso? Nosotros, los personalizados, entregamos la matrícula el mismo día, porque le evaluamos la documentación y antes de recibirla, pues entonces procesamos, verificamos y entonces ahí le hacemos el traspaso ante el sistema y le imprimimos la matrícula y se la entregamos el mismo día. ¿Y es posible hacer un traspaso en copropiedad? Es decir, si hay varios beneficiarios,
¿Es posible registrarle este vehículo a varias personas? Sí, si en este caso, si está estipulado en el acuerdo amigable entre los beneficiarios, si está estipulado pasarlo a nombre también de otro copropietario, claro que es posible. De acuerdo. Sí. Y cuando el traspaso es por motivo de una donación, ¿son los mismos requisitos o hay alguna diferencia en este proceso? Bueno, pasa por el área legal, en este caso por los apoyos legales de las administraciones. En el caso, cuando tenemos lo que es el acto de donación, se liquida, se paga el impuesto, que es el 27%, y entonces esa documentación debe pasar por el personalizado, no se requiere, no es necesario que estén originales, porque ya se liquidó y se pagó en el área del apoyo legal. Elvira, y retomando el tema del tiempo de respuesta de parte de la institución, comentó que se realiza el mismo día, sí, en caso de que sea un solo propietario, ¿verdad? Pero si fuera más de uno, ¿qué tiempo de respuesta da la institución ante este caso? En este caso nosotros los documentos lo escaneamos y lo enviamos al área de soporte. Soporte es quien valida y verifica toda la documentación para ellos entonces pasar la matrícula a nombre de 2 propietarios. Ese es en el caso cuando el contribuyente ya lo solicita. Agradecemos a la señora Elvira Maldonado de la Unidad de Vehículos de Motor de la Administración Local La Feria por acompañarnos en el día de hoy y brindarnos tan importantes informaciones. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360. Le agradecemos nueva vez la sintonía a todos por habernos permitido llegar a sus hogares. Será hasta la próxima semana con mucho más contenido de valor de educación tributaria. Para despedirnos, les dejamos con el segmento Conoce tu administración local, donde conoceremos más en detalle a la administración local Lincoln. Hasta la próxima. La administración local Lincoln está ubicada en la avenida Abraham Lincoln, número 1005, casi esquina Gustavo Mejía Rical, Distrito Nacional, República Dominicana. Mi nombre es Guariones de la Cruz, administrador local de esta administración local Lincoln. Soy de profesión contador con 2 maestrías, una en administración tributaria y una en derecho tributario y asesoría fiscal, con varios cursos relacionado a la materia a través del Centro Interamericano de Administración Tributaria CIAT y otros relacionados. Tengo 20 años en la institución, ingresé el 1 de abril del 2002 en la Administración Local de Puerto Plata, desempeñando la función de oficial de captación de nuevos contribuyentes, donde permanecí hasta el 2003, cuando solicité un traslado, cayendo en la Administración Local de Villamella. En el mismo 2003, diciembre, pasé a la administración local de Herrera con la misma posición, donde fui promovido en abril 2004. Permanecí allí como auditor interno hasta el 2010, cuando fui promovido a la administración local San Cristóbal como encargado de fiscalización, pasando en el 2014 a la administración local de La Feria con la misma posición. En el 2016 fui promovido al administrador local de Boca Chica, donde permanecí hasta el 2018, siendo trasladado a la administración local de Villamella, y en 2021 fui trasladado a esta administración local Lincoln. Nuestra demarcación inicia en el Estadio Olímpico hacia el este y termina en la Luperón hacia el oeste. Hacia el norte la John F. Kennedy y hacia el sur la 27 de febrero. O sea, eso significa que los sectores como Serrayé, Piantini, Naco, El Millón, La Pradera, Los Prados, San Jerónimo, corresponden a esta jurisdicción, entre otros. Tenemos aproximadamente 116.000 contribuyentes registrados, de los cuales 64.000 son personas físicas y 52.000 son personas jurídicas. Esta administración local ofrece los siguientes servicios. En el área de caja se cobran todos los impuestos que administramos,
se venden sellos y cobro por servicio. En el área de gestión y control ofrecemos acuerdo de pago, rectificativa voluntaria de los contribuyentes y emisión de certificaciones. En el área de técnico de información se registran las personas físicas y actualización de datos. En el área de registro ofrecemos los servicios de actualización de datos e incorporación de sociedades, emisión de RNC, entre otros. En el área de tasación se realizan los procesos de transferencia inmobiliaria, incorporación de inmuebles, modificación y actualización. En el área legal se ofrecen los servicios de liquidación sucesoral y de donación y emisión de certificaciones. Los servicios de mayor demanda son transferencia inmobiliaria, solicitud de acuerdo de pago, rectificativa voluntaria, liquidaciones sucesorales, registro y actualización de datos, tanto de personas físicas como jurídicas, y solicitudes de certificaciones. Los días que más visitas recibimos de los contribuyentes son los días picos y prepicos, que son aquellas fechas de vencimiento de las obligaciones tributarias. Por ejemplo, día 20 de cada mes se vence el ITEVIS, por ende el 19 y el 20 son muy frecuentados. Pero si tomamos el año entero, los primeros 4 meses del año son muy frecuentados, dadas las distintas fechas de las obligaciones tributarias que se vencen en esos periodos. Aló, viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.